De la doctora Milagros Salazar de la Torre, jefa de la Oficina de Participación Ciudadana. La acompañan también el teniente general en situación de retiro, Vicente Tiburcio Orbeso, el general PNP en situación de retiro, Marco Miyashiro Arashiro, y el coronel PNP, Fernando Soto Chávez. Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas noches. El Congreso de la República les da la más cordial bienvenida a la ceremonia en conmemoración por los 32 años de la captura del cabecilla terrorista de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán Reynoso, por los miembros del Grupo Especial de Inteligencia GEIN. A continuación, presentaremos a quienes nos acompañan el día de hoy en la mesa de honor. Saludamos cordialmente a la congresista de la República, Patricia Juárez Gallegos, primera vicepresidenta del Congreso de la República. Le damos la bienvenida a la doctora Milagros Salazar de la Torre, jefa de la Oficina de Participación Ciudadana. Un cordial saludo al coronel PNP Fernando Soto Chávez, actual jefe de la División de Investigación de Terrorismo Metropolitano DIRCOTE de la Policía Nacional del Perú. Le damos la bienvenida al teniente general en retiro de la Policía Nacional del Perú, Marco Miyashiro Arashiro, ex integrante del Grupo Especial de Inteligencia, ex comandante general de la Policía Nacional del Perú, ex congresista de la República y actual integrante de la Asociación Histórico GEIN. Saludamos cordialmente también al teniente general en situación de retiro de la Policía Nacional del Perú, Vicente Tiburcio Orbeso, ex integrante del Grupo Especial de Inteligencia, director de la Dirección contra el Terrorismo y ex comandante general de la Policía Nacional del Perú y actual presidente de la Asociación Histórico GEIN. Saludaremos también la presencia del general de la Policía Nacional del Perú, Julio César Becerra Camara, jefe de la región policial de Cusco, integrante de la Asociación Histórico GEIN. Contamos también con la presencia en este magno evento, con la presencia del Grupo Especial de Inteligencia GEIN. Saludamos cordialmente a los miembros de la Asociación de Emergencia y Rescate PNP Acerpol, a los miembros de la Federación Nacional de Víctimas del Terrorismo, Fundación Juana López y FENAVIT. Fuertes aplausos para ellos, por favor, que nos acompañan el día de hoy. Saludamos también a los miembros de la Asociación de Desactivadores de Explosivos y Respondedores Nuclear, Radiológico, Biológico y Químico. Saludamos la participación de nuestros cadetes de la Marina de Guerra, de la Fuerza Aérea y de la Policía Nacional del Perú. De esta manera, recibiremos a la doctora Milagros Salazar de la Torre, jefa de la Oficina de Participación Ciudadana, para las palabras de bienvenida. Muy bien. Corregimos, por favor. Tendremos las palabras de apertura a cargo de la primera vicepresidenta del Congreso de la República, la señora congresista Patricia Juárez Gallegos. Sí, muy buenas noches a todos los presentes, al teniente general Marco Miyashiro Arashiro,
al Teniente General Víctor Tiburcio Orbeso, al Coronel Fernando Soto Chávez, a la doctora Milagros Salazar, jefa de la Oficina de Participación Ciudadana, a los estimados generales y miembros del Grupo de Inteligencia GEIN, a todos los invitados presentes y a los cadetes de las diversas Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Es un honor darles la bienvenida a este importante evento en el que conmemoramos 32 años de la captura de Abimael Guzmán. Hoy nos reunimos con gratitud y memoria porque recordamos uno de los momentos más decisivos en la lucha por la paz y la libertad de nuestro país. Hace 32 años, el Perú vivía sumido en el terror y la incertidumbre, con miles de familias desgarradas por la violencia, pero también hace 32 años, un grupo de personas, peruanos, valientes y comprometidos, decididos a poner fin al sufrimiento, logró capturar al hombre que simbolizaba el odio y la destrucción en nuestro país. Aquella victoria no fue solo una operación exitosa, sino que representó una luz después de años de violencia terrorista que vivimos los peruanos. Muchos de ustedes, de los que están en la sala, aún no habían nacido. El camino hacia la captura de Abimael Guzmán no fue fácil ni rápido. Fue un esfuerzo lleno de sacrificios y riesgos incalculables. Cada miembro del Grupo Especial GEIN entregó su vida a la causa de devolverle la esperanza al Perú. Su éxito representa para todos nosotros un compromiso inquebrantable con la paz y la justicia. Hoy, a más de 3 décadas de aquel triunfo, seguimos reconociendo que gracias a ellos, nuestro país pudo reencontrarse con la posibilidad de soñar con un futuro libre del miedo. El GEIN, bajo la conducción firme de sus miembros, demostró que la inteligencia y el trabajo en equipo eran fundamentales para debilitar la estructura terrorista. Su labor fue decisiva para devolverle la paz a nuestro país y sentar las bases para la reconstrucción de la democracia. En ese sentido, no podemos dejar de resaltar el apoyo que el gobierno del entonces presidente Alberto Fujimori brindó a las fuerzas del orden, permitiendo que el trabajo del GEIN fuera efectivo en su lucha contra el terrorismo. En esta ocasión especial tendremos el privilegio de escuchar los valiosos testimonios de los generales Vicente Tiburcio, Marco Miyashiro y Julio Mariño, cuyas exposiciones nos permitirán conocer de primera mano los detalles de las operaciones que llevaron a la histórica captura de Abimael Guzmán, así como la situación del terrorismo en el Perú posterior a la captura. El legado del GEIN y de quienes participaron en estas acciones vive en nuestra memoria y este evento es una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con la justicia, la paz y la defensa del Estado de Derecho. Agradezco profundamente la presencia de todos y cada uno de ustedes y el apoyo continuo a nuestra labor desde la primera vicepresidencia del Congreso y de la Oficina de Participación Ciudadana de preservar la historia y honrar a quienes lucharon por un Perú libre de terrorismo. Sean todos bienvenidos a esta conferencia de reflexión y homenaje. Muchas gracias. A continuación, agradeceremos las palabras de la primera vicepresidenta del Congreso de la República, Patricia Juárez Gallegos. Iniciaremos
la conferencia con la ponencia del Teniente General en situación de retiro, Vicente Tiburcio Orbeso. Él es ex integrante del Grupo Especial de Inteligencia GEIN, director de la Dirección contra el Terrorismo, ex comandante general de la Policía Nacional del Perú y actual presidente de la Asociación Histórico GEIN. Él tendrá a su cargo el tema Rol de la Policía Nacional del Perú en la captura del siglo. Bienvenido. Señora Primera Presidenta del Congreso de la República, Patricia Juárez Gallegos, señor Teniente General en situación de retiro, Marco Miyashiro Arashiro, señor Comandante, señor Coronel, Jefe de la División Metropolitana de Lima, que viene en representación del señor General de la Policía Nacional, Julio Mariño, señor General de nuestra Policía Nacional, Julio Becerra Cámara, señores oficiales generales, superiores en situación de actividad y retiro, tanto de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, señores cadetes de las Fuerzas Armadas, de la Marina, de la Fuerza Aérea y del Ejército del Perú, señores cadetes de nuestra gloriosa Policía Nacional del Perú, señoras víctimas del terrorismo, señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches. En esta oportunidad vamos a tratar el tema sobre el rol de la Policía Nacional en la captura del siglo. Si bien es cierto, darle una mirada a la Policía Nacional, ¿cuál ha sido el rol? Definitivamente vamos a partir desde varios escenarios. La Policía Nacional, a través de sus funciones propias y la misión que tiene cobertura a nivel nacional, así como las Fuerzas Armadas. Si nosotros damos una mirada hacia los años 80, ¿cómo se inicia este problema terrorista? Un 18 de mayo de 1980, en un pueblito de Chuchis, Cangallo, Ayacucho. Abimael Guzmán, con toda su organización, determina iniciar su llamada lucha armada. Luego de una etapa de preparación de más de 10 años, prácticamente había un acto preparatorio del 70 al 80. Entonces, en esa oportunidad, nuestras fuerzas policiales, que estaban integradas por la Guardia Civil, que veía todo el problema de orden interno y seguridad, lo que hacían el tema preventivo, y teníamos a la Policía de Investigaciones del Perú, una policía que se dedicaba a investigar todos los problemas que teníamos a nivel del país con el tema delincuencial. Y la Guardia Republicana del Perú, una policía encargada de velar por la seguridad interna y la parte fronteriza del Perú. Es así, al dar este inicio, teníamos nuestra Dirección de Seguridad, que pertenecía a la Policía de Investigación del Perú, determinan crear una división antisubversiva para hacer frente a este problema que se había dado en Ayacucho. Como el problema iba avanzando, y más aún que nos agarró desprevenidos a todos los peruanos, no sabíamos quién era este enemigo, quiénes eran y de dónde venían. Entonces, nuestra policía en ese momento, un 5 de julio de 1983, crea la Dirección contra el Terrorismo. En ese caminar de esos años hemos tenido experiencias duras, porque teníamos que ingresar a ciertos espacios de conocer a este enemigo, que no era fácil
de ingresar a esos espacios porque era como un árbol con sus raíces que estaban ramificados y que solamente llegábamos al espacio de ciertas células que en ese momento se llamaban. Sus células que estaban conformadas siempre por 5 personas, sea su mando político, mando militar y mando logístico, y sus apoyos. Células que entre sí ni siquiera se conocían. Entonces, el problema que nosotros teníamos, solamente atacábamos a la parte de las milicias y células quienes hacían ciertas propagandas, pintas, y no teníamos la profundidad de ingresar a esos espacios como estaban ellos. Entonces, a partir de los años 90, entonces ingresamos ahí al espacio del rol del GEIN, el GEIN en tiempos del terrorismo. Entonces, el GEIN en tiempos de terrorismo empezó a dar una mirada distinta. ¿Por qué? Porque teníamos que enfrentar a un enemigo desde otra manera y desde otra estrategia. Es así que yo digo siempre el GEIN ha nacido de ciertas contradicciones que se dan en los momentos de repente cuando algo se tenga que impulsar. Y esas contradicciones fueron que Benedicto Jiménez Vaca, en circunstancias que tenía que ser cambiado de unidad, junto con nuestro general Fernando Reyes Roca, decidieron fundar el GEIN para darle una mirada distinta a un problema que no se estaba afrontando de la mejor manera. Así, un 5 de marzo de 1990... Miren detenidamente a estos hombres y mujeres. En promedio tenían 24 años. Aire despreocupado, risa fácil, aspecto de chicos de barrio. Nada hacía sospechar que harían historia, pero le hicieron. Efectivamente, hicimos historia. Comenzamos a caminar frente a los problemas que se estaban dando, de ver a una organización totalmente bien estructurada, y aquí remarcar de la Operación Victoria, que a un momento lo tratará nuestro general Marco Miyashiro. Esta Operación Victoria, que considero que marcó la pacificación de nuestro Perú, porque se capturó a su líder máximo, a Ismael Guzmán Reynoso, y toda su cúpula senderista el 12 de septiembre de 1992. Y aquí va algo histórico también para nosotros, cuando tuvieron que ponerle ese número 1509 en honor a una gran policía de investigaciones que están próximos a cumplir un aniversario más el 15 de septiembre. 15 del mes 9. Por eso es el número que lleva Abimael Guzmán cuando fue capturado. La que sigue. Vircote, antes de los 90, podríamos decir que era una policía un poco pasiva. Estaba a que nos tenían que poner a disposición a los detenidos, y los trabajos que se podía hacer, no teníamos la penetración profunda a las estructuras más altas. Entonces la policía, a partir del año 90, tuvo que enfrentar otros retos distintos. Ser una policía que pasara a la ofensiva, ir a buscar a estos enemigos en sus guaridas, en la parte donde podían estar escondidos, a hacer lo que era la inteligencia básica. ¿La que sigue? Si vemos aquí la aplicación de la inteligencia policial, lo que es el óbice, observación, vigilancia y seguimiento. La inteligencia tradicional, que siempre lo aplicamos, empezamos nuestro trabajo, este trabajo, el primer trabajo que hicimos ISA 90, el 1 de junio, con esta inteligencia tradicional. La que sigue.
En el camino comenzamos a estructurar, así como ven en esa gráfica, de cómo estaban organizados. Y todos definitivamente eran personas que tenían identidades cambiadas, ni siquiera tenían, y se trataban con seudónimos. Nosotros también aprendimos a identificarlos de acuerdo a los objetivos, como los íbamos conociendo, a ponerlos ciertos seudónimos para el trabajo de inteligencia. ¿La que sigue? Aquí importante, yo siempre digo, todo inicio tiene algo importante en lo que nosotros podemos hacer. Esta operación ISA 90 considero que fue el inicio para nosotros, donde se nos apertura el camino para ingresar al espacio de esta organización y conocer cómo estaban estructurados. En ese momento no sabíamos de este enemigo, cómo era su estructura, cómo funcionaba esta estructura. Y aquí en esta casa de Monterrico, cuando intervenimos el 1 de junio, encontramos documentación secreta, documentos de identidad verdaderos de muchos delincuentes terroristas que habían entregado sus documentos para que les den documentos de identidad con otros nombres. Durante el tiempo que vigilábamos la casa de Isa, llegó un personaje que no lo conocíamos, un personaje nuevo que era el Cholón. Ese día el Cholón realizó un recorrido que confundió a los agentes. Su objetivo era despistar a quien pudiera estar siguiéndolo. La limpieza formaba parte de sus medidas de seguridad, una práctica a la que los policías se irían acostumbrando. Después de haber dado tantas vueltas, ingresó a una urbanización residencial, que es Monterrico. Caminó por diversas calles para llegar a un inmueble donde ingresa con su llave. Nosotros permanecimos por 1 hora haciendo vigilancia a esa casa, pensando que de repente no era la vivienda de esta persona y se había equivocado, porque definitivamente la apariencia que tenía este personaje no guardaba relación con las personas que viven en esa urbanización Monterrico. Como ustedes pueden ver, nosotros un poco confundidos con los temas que íbamos viviendo en el día a día, ir conociendo distintos personajes que se presentaban en distintos encuentros, contactos entre ellos. Pero aquí, esta casa para nosotros fue importante porque encontramos esta estructura. Pudimos conocer cómo estaban organizados desde su congreso. Ustedes sabrán que tuvieron un primer congreso que justo lo hicieron en esa casa de Monterrico. Tenían su comité central, que estaban conformados por 17 miembros, 3 suplentes y 3 candidatos. Tenían su buró político, su comité permanente y sus 5 comités regionales con sus 3 comités zonales. Mejor dicho, estructurados para hacernos daño a todo nuestro país. Si vemos lo que es la inteligencia operativa policial, nosotros teníamos que cambiar nuestros métodos, porque estábamos al frente de un enemigo que tenía todo el compartimentaje, un enemigo que tenía disciplina, un enemigo que tenía el tema de la parte de la seguridad, todas las informaciones que lo manejaban en forma secreta, y se necesitaba hacer un trabajo totalmente distinto. Es por ello que se creó esta inteligencia operativa policial para poder ser más puntuales a lo que ellos estaban pretendiendo. Más aún siendo una organización cerrada que guardaban su compartimentaje en base a su llamada regla de oro. ¿Esto en qué consistía? En no aceptar, no reconocer nada frente a la fuerza del orden. La que sigue. Aquí cuando vemos lo que es la inteligencia operativa policial, son 2 eslabones que guardan relación. Primero,
hacemos la inteligencia y propio de la inteligencia, como vamos planificando, organizando, haciendo nuestra selección de objetivos, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar que nosotros en el camino vamos a tener que diseñar otros objetivos. Y cuando unimos estas dos fuerzas, porque teníamos al grupo organizado en lo que era la investigación, hacíamos la intervención en forma conjunta. Entonces, de esa manera, nosotros hacíamos el cierre para no darle ningún espacio, porque ustedes sabrán que estos delincuentes terroristas, a través de sus abogados democráticos, habían hecho todo un estudio de nuestra normatividad vigente y sí buscaban que los errores nuestros para que algún momento la policía fuera denunciada y ellos fácilmente salían en libertad. ¿La que sigue? Entonces podremos decir que esta inteligencia más investigación es un circuito cerrado que nos va a buscar el tema del factor sorpresa, el tema de la paciencia, entre nosotros mismos para evitar la fuga de información, que todo lo que nosotros hagamos sea un tema nuestro, para no tener el tema de las infiltraciones que se podía dar también dentro de nuestra organización. Entonces, de esa forma seguimos avanzando en el trabajo propio que estábamos haciendo, la que sigue. Y de esa forma aplicamos la inteligencia operativa policial, que no es más la inteligencia más la investigación. El GEIN entonces comenzó a hacer su propio trabajo de inteligencia, que incluía las capturas y detenciones, y aplicó una metodología más efectiva, que consistió en reunir importantes pruebas antes de detener a un sospechoso y no después, como venía ocurriendo. A este método le decimos investigar para detener. Tuvo la ventaja de que los detenidos de esta última metodología, investigar para detener, sí eran sentenciados. Entonces nosotros podemos llegar a un concepto propio que lo elaboró nuestro coronel Benedito Jiménez Vaca. Él ha sido el estratega Tenemos una teoría de la inteligencia operativa escrita, diseñada por él, y llegamos a este concepto de lo que ustedes están viendo, que no es más una teoría de un conjunto de principios, procedimientos, técnicas y métodos policiales de inteligencia, operaciones e investigaciones aplicados por las unidades especializadas de la Policía Nacional de Perú, con la finalidad de desarticular organizaciones terroristas y criminales, mediante la identificación, ubicación y captura de sus integrantes. Prácticamente nos dio el inicio a una nueva etapa para ser más consistentes contra ellos y no poderles dar ningún espacio ni ventaja para que algún momento sean sentenciados de acuerdo a la ley. La que sigue. Esta operación, si bien es cierto, nosotros hemos desarrollado 12 operaciones, he querido traerles a este espacio Operación ISA, Operación Caballero. Aquí en la Operación Caballero, algo importante para nosotros. Bien es cierto, habíamos conocido su estructura, sabíamos cómo estaban estructurados, estábamos conociendo a muchos personajes, pero no sabíamos todavía quiénes eran. Entonces, en la operación de Caballero, que fue en Chacaría, el año 91, pudimos encontrar en esa oportunidad un video importante. En este video pudimos identificar a Abimael Guzmán, que todos pensábamos que era un mito, que Guzmán no existía. Muchos éramos incrédulos y pensábamos que esos pensamientos venían desde otros espacios. Pero ahí pudimos ver sus rostros, más aún que habíamos estado en la casa de Monterrico, donde se llevó su primer congreso, y en esa casa había sido esa reunión.
Entonces, ahí está con el baile de la zorra del griego, con todos sus integrantes del Comité Central, porque tuvieron su primer congreso y el único que hicieron en esa época. Entonces, para nosotros fue importante esta operación que realizamos, porque de esa manera conocimos al mando militar, a Elena Iparraguirre, a Feliciano, que también ahí se le puede ver, y a los distintos mandos que estaban ocupando a lo largo y ancho del territorio peruano. ¿La que sigue? Entonces, de esta operación, conociéndolo, hemos seguido desarrollando distintas operaciones. Todas nuestras operaciones han sido concatenadas, una tras otra. No hay una situación que alguna operación no haya sido vinculada a lo que nosotros veníamos haciendo. Llegamos a Operación Victoria. Operación Victoria, pienso que ha sido la operación exitosa para el país, exitosa para la Policía Nacional, exitosa para la Dirección contra el Terrorismo, exitosa también para nosotros quienes estábamos al frente, que se realizó un 12 de septiembre del año 1992 con la captura de Abimael Guzmán Reynoso y todos sus mandos centeristas. Lo pone el video. De esta manera se realizaba el trabajo propio. El GEIN inició la recolección de la basura para contrastarla con la encontrada en la casa de Buenavista. Lola dejaba una parte de la basura en los basureros públicos. Los papeles los quemaba y otra parte la sacaba y entregaba a los basureros, quienes eran agentes encubiertos del GEIN. Hallaron colillas de cigarrillos Winston, como los hallados en la casa Buenavista. El mismo tipo de alimentos y medicamentos. Todo indicaba que los habitantes... ¿Cómo no recordar este noticiero de Canal 2 cuando anunció la captura de Guzmán? Póngalo para recordarnos. Probablemente la noticia que ustedes van a escuchar enseguida es una de las noticias más esperadas del siglo. Esta noche, según versiones policiales, la DINCOTE capturó en Lima al principal enemigo del Perú, Abimael Guzmán Reynoso, el terrorista causante de la muerte de 25.000 personas y provocador de daños materiales que pasan los 20.000 millones de dólares. Se trata, señores, de una información esperada por la civilidad entera y que debe llenar de satisfacción al Perú entero. Repetimos, Abimael Guzmán ha sido capturado. Los detalles se los entregaremos en unos instantes más en la edición central de El Súper Especial de 90 segundos. Es así que podemos ver las 12 operaciones que hizo el GEIN desde su creación hasta el año 92. Después de la captura de Guzmán, vino la última operación que lo hicimos en octubre, con la desarticulación de Socorro Popular. ¿La que sigue? Ustedes pueden ver desde el año 90 hasta el 92 toda la desarticulación de la organización que hicimos. Prácticamente atacamos a toda la cabeza de Sendero Luminoso. Una organización sin su estructura, sin las cabezas, definitivamente tenían que hacer, como en algún momento quisieron hacer su giro estratégico dentro de la guerra que ellos nos habían declarado. ¿La que sigue? Estas son unas lecciones aprendidas de nosotros. Fíjense ustedes, si los senderistas tenían ese compromiso, nosotros también hicimos una carta de compromiso, donde firmamos personalmente que estábamos enfrentando a un enemigo y que teníamos que nosotros poner de por medio hasta entregar nuestras vidas. Hicimos un decálogo de agente. También una de esas lecciones, primero conocer al enemigo para después vencerlo. La paciencia es una virtud del hombre de inteligencia, algo importante para todo hombre de inteligencia. Vencer sin luchar. Muchos escuchamos esta frase y decimos, ¿qué es vencer sin luchar? Hacer un trabajo de inteligencia como lo hizo el GEIN,
atacar a sus esferas sin la necesidad de buscar enfrentarnos con las armas. Hicimos un trabajo puro, donde siempre hemos buscado el factor sorpresa para hacer daño a esta organización. Una evaluación diaria del trabajo, que eso lo hacíamos, así terminábamos a la 1, 2 de la mañana, pero diariamente estábamos evaluando el trabajo, la asignación de objetivos, las notas de agentes que hoy en inteligencia, a veces lo hacemos en conjunto, pero lo hacíamos personalmente, porque cada uno de nosotros teníamos una forma de ver las cosas. Y las operaciones simultáneas en blancos objetivos, esto creo que hoy sigue siendo aplicado por la Policía Nacional, y la inteligencia operativa policial, importantísimo que nuestra Policía Nacional hoy lo viene aplicando. ¿La que sigue? Aquí una reseña de que definitivamente nosotros tenemos que recordar este 12 de septiembre lo que se hizo y lo que no se debe hacer. Es prohibido olvidar todo lo que hemos pasado, tantas víctimas hoy del terrorismo, lo que no se habla, cuántas personas huérfanas, hijos que han quedado, cuántas mujeres enviudadas, según la Comisión de la Verdad, dicen más de 40.000, más de 20.000 niños. Cifras que algún momento esas víctimas que han tenido problemas mentales, psicológicos, que nunca han sido tratados. Es una tarea pendiente que a un momento tenemos que seguir acompañando a todas estas personas. Termino diciendo este mensaje, que la paciencia es el arte de la esperanza, de un escritor francés militar, porque un poco yo considero que algo que lo hemos aplicado nosotros, jóvenes en ese momento, que queríamos salvar a nuestro Perú, que nuestro Perú vive en democracia, y hoy tenemos una esperanza de ver un país pacificado como todos los peruanos anhelamos. Nuestra bandera, luchamos por la paz de la IRCOTE, que siempre estaremos nosotros pendientes de lo que pasa en nuestro país. Así estemos en nuestros cuarteles de invierno, tenemos que seguir enfrentarlo a este enemigo que tanto daño nos ha hecho al país. Muchas gracias por su atención. Agradecemos la ponencia del Teniente General en situación de retiro de la Policía Nacional del Perú, Vicente Tiburcio Orbeso. A continuación, tendremos la ponencia del Teniente General en situación de retiro de la Policía Nacional del Perú, Marco Miyashiro Arashiro. Él es ex integrante del Grupo Especial de Inteligencia GEIN, ex comandante general de la Policía Nacional del Perú, ex congresista de la República y actual integrante de la Asociación Histórico GEIN. Bienvenido. Pasamos la remembranza. Aproximadamente 2 horas en que se registró el atentado, los bomberos y policías continúan removiendo escombros, como también evacuando heridos. Se calcula que hasta el momento por lo menos han sido evacuados 60 heridos, la mayoría de ellos de extrema gravedad. El Perú vivió uno de sus momentos más críticos y violentos en la década de los 80 y 90, cuando el terrorismo avanzó incontrolablemente por cada rincón del país. Apagones, atentados y muerte era lo que día a día nos dejaba una ideología planteada por el hombre más buscado del país, Abimael Guzmán. Y sobre ese nombre, un grupo de agentes seleccionados de la Policía Nacional del Perú pusieron todo de su parte para capturar y acabar con toda la violencia que existía en el país. Y uno de los grandes responsables de esta gestión histórica fue un oficial de valor y de coraje que tomó la firme decisión de dar la orden para la famosa captura del siglo. Héroe nacional y caballero de honor de la Policía Nacional del Perú, el Teniente General Marco Miyashiro.
Marco Enrique Miyashiro Arashiro nació en Lima un 25 de abril de 1953. Para que lleve una vida más disciplinada y con mayor respeto, sus padres lo llevaron al Colegio Militar Leoncio Prado, donde llegó a culminar sus estudios secundarios y recibiendo un diplomado como oficial provisional de reserva del Ejército Peruano Arma de Infantería. Debido a su vocación por la vida militar, ingresó a la Policía de Investigaciones del Perú, graduándose como oficial en 1975, ocupando el primer puesto en la especialidad de investigación criminal. Luego fue perito en inspecciones técnico-policiales, comando antinarcotráfico. Igualmente llevó cursos de defensa y administración de crisis, además de tener diplomados en cursos de altos estudios internacionales, retos internacionales actuales de la Sociedad de Estudios Internacionales en Madrid, España, así como en administración y manejo de crisis aeroportuaria del Comité Interamericano contra el Terrorismo de la OEA, y también del curso de auditorías de sistemas de seguridad aeroportuaria dictados por la Dirección General de Aeronáutica Civil. Del mismo modo, tiene un diplomado como instructor de las Fuerzas Armadas y Auxiliares del Perú. Es bachiller y licenciado en Administración de la Universidad José Faustino Sánchez Carrión. Debido a su alto grado de preparación, llegó a servir durante 14 años en diferentes unidades contraterroristas. Eso le valió para que años después, el coronel Benedicto Jiménez lo invitara para que se integre al GEIN de la DIRCOTE en los años de 1991 a 1992. Año que quedó para la historia, pues gracias a su minucioso trabajo de inteligencia y a su gran equipo policial, llegó a capturar al terrorista más buscado de la historia del Perú, Abimael Guzmán. Comandante, ¿quiere venirse qué se dice? ¿Ya está el caso? Sí, muy bien. ¿Su nombre, por favor? Comandante Miyashiro. Comandante Miyashiro. Miyashiro. Acá no hemos venido más que a trabajar. Usted sabe cómo es. Aquí va 1, 2, 3. La búsqueda incansable, el rastreo de cada detalle para lograr el objetivo de la captura del siglo, es sin lugar a duda el hecho más trascendental que ocurrió para lograr la paz en el Perú. Y ese mérito lo tiene el general Marco Miyashiro, quien comandaba en esos instantes el selecto grupo de agentes que participaron en la detención más importante de nuestro país, convirtiéndolo así en héroe nacional del Perú. Este hecho tan importante para la historia de nuestro país ha sido plasmado en diversos documentales, reportajes, series, películas e incluso cómics, narrando con lujo de detalles la famosa captura del siglo. Nuestro mejor esfuerzo atlético, irrumpimos en la casa y tal como se habían conformado los equipos, un equipo para el primer piso, segundo y tercer piso. Con la confianza en su persona y el ejemplo de ser un oficial de honor, es nombrado en el 2005 como director general de la Policía Nacional del Perú. Ya para el año 2008 tendría el cargo de asesor externo del gobierno regional del Callao. Siguió su carrera policial como jefe fundador de la Unidad Especial de Investigación Tributaria de la SUNAT, logrando la recuperación de millones de soles producto de la evasión tributaria. También llegó a desempeñarse como agregado policial en las embajadas de Perú, en Bolivia y España. Ya para el 2015 es electo como regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima y en el 2016 postuló al Congreso, siendo elegido para ocupar una curul. Dentro de su vida personal, pudo incursionar en el deporte del judo, consiguiendo ser cinturón negro otorgado por el Kodokan en Japón. Su trayectoria policial de forma intachable ha sido reconocida con diversas condecoraciones, así como homenajes y distinciones, gracias a su trabajo invalorable que marcó la paz en la historia del Perú. Su nombre es y será recordado como el verdadero héroe nacional, que sin importarle su vida e integridad física, luchó incansablemente para derrotar al enemigo terrorista. No pensé que ibas a llegar tan lejos. Estoy orgullosa de ti. Fueron estas palabras de su madre lo que motivó para que siga firme en sus objetivos, para seguir sirviendo al país, pero esta vez ya no con el uniforme que siempre lo caracterizó, sino desde un frente más amplio como la política. Valiente, honorable y héroe nacional es el teniente general de la Policía Nacional del Perú, Marco Miyashiro. Como se han dado cuenta, también estoy con Chibolín ahí. Bien, yo quería hacer un pequeño recuento
póngame solamente la primera lámina y ahí lo dejamos. ¿Ya? La primera lámina, ahí. ¿Han escuchado ustedes una exposición del señor Teniente General Tiburcio? Teniente General, Comandante General de la Policía Nacional de Perú. Pero este señor yo lo conocí de alférez. ¿Y cómo lo conocí de alférez? Fue en el año 1990. ¿Por qué? Porque este señor se fue a comprar, en ese tiempo estaba la tienda a escala gigante en la avenida Alfonso Ugarte con Venezuela. Y cuando sale, ve a dos personas que están repartiendo volantes. Y los volantes se trataba del secuestro de Héctor García Delgado Parker. Héctor Delgado Parker, ya fallecido. Y así lo conocí. ¿Por qué? Porque solo con ver una actitud sospechosa vinculada con terrorismo los intervino. Igualmente, la calidad de los oficiales y personal que trabajó en el Grupo Especial de Inteligencia fue muy especial. Tenemos, por ejemplo, acá al señor general, por favor, ponte de pie, Víctor Noriega. Fernández Noriega. Este señor general, hemos vivido 3 años en la escuela, pero desde que se formó el GEIN, era el jefe del área de inteligencia dentro del GEIN. Y luego de que pasó la etapa del GEIN, o sea, del año 92-93, continuó como jefe de inteligencia de la Dirección contra el Terrorismo. Pero fue uno de los principales actores dentro de la DIRCOTE para combatir la reestructuración del Comité Regional Metropolitano. Gracias a este señor teníamos toda la información que para mí fue un golpe muy duro porque recién me nombraban director contra el terrorismo. Disculpe que le hable a título personal, pero es parte de la historia policial. ¿Por qué? Me hago cargo en el mes de enero del año 2000 y el 20 de marzo se produce el atentado contra el centro comercial El Polo. 10 muertos, innumerables heridos. Y este señor era la tercera vez que investigaba cómo se quería reestructurar, recomponer el Comité Regional Metropolitano en Lima. Y es gracias a su información y a las actividades de inteligencia, tanto de la DIRCOTE como de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior, que el caso a fin de año pudo ser esclarecido totalmente. Ese atentado se produjo porque el Perú iba a ser visitado por George Bush, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Y 3 días antes, atentado contra el centro comercial del Polo. Luego tenemos otro general, Julio Becerra, que con su señora, conocida como Gaviota, fueron los 2 primeros que ingresaron a la casa. Y junto a ellos... Venga usted, Gaviota. Bien. Y junto a ellos tenemos a Pelusín. Pelusín es uno de los que ingresa a la casa el mismo día que se captura a Ismael Guzmán. Y así por el estilo yo podría seguir mencionando a cada uno y cuál es la anécdota policial real de su servicio a la patria a través de la lucha contra el terrorismo. Pero estando en el Grupo Especial de Inteligencia y recibiendo el aplauso, como lo acabo de recibir en este magno auditorio, tengo un compañero que no es considerado héroe de la democracia, pero que sí lo merece. Y me refiero al señor coronel, amigo, detective, Benedicto Jiménez Vaca. Y permítame explicarle por qué. No es porque sea mi amigo, no es por lo que ha hecho por mí, es lo que ha hecho por la patria. Porque ya lo dijo el señor Teniente General Tiburcio, la labor del Grupo Especial de Inteligencia hasta el año 92.
Pero el año 92, Miyashiro se fue al norte y se quedó como jefe de inteligencia en la DIRCOTE, Benedicto Jiménez Vaca. Y una acción que todavía la historia peruana no le reconoce es haber golpeado y descubierto los planes del contingente histórico. El contingente histórico era un grupo de Sendero Luminoso del Comité Regional Sur, es decir, Arequipa, Cusco, Tacna, que iban a venir a Lima para rescatar con vida a Abimael Guzmán. Y para rescatar con vida a Abimael Guzmán iba a hacer una serie de actividades terroristas contra nuestra Marina de Guerra del Perú. Felizmente, las acciones de inteligencia tomaron conocimiento de esto y la Comandancia General de la Marina de Guerra nombra a mi amigo Luis Giampietri para que responda por la seguridad de todo Lima como departamento. Y es así como se neutraliza este plan. Pero se han puesto a imaginar ustedes qué hubiera pasado si ese contingente histórico lograba la recuperación, la libertad de Abimael Guzmán. Nuestro país nuevamente se iba a sumergir en esa catástrofe que fue el terrorismo en el Perú. Cuando el 12 de septiembre se captura a Abimael Guzmán, junto con ellos se captura a un integrante del Comité Central. Bueno, todos eran integrantes del Comité Central, pero a quien me refiero es a la terrorista y profesora, educadora, supuestamente, pero terrorista, Laura Zambrano Padilla. Y hay una historia que no la conocía, pero que la quiero resaltar el día de hoy. Y no está referida con el GEIN, pero sí con la lucha contra el terrorismo. Porque en el año 1984, 8 años antes de ser recapturada por el GEIN, Laura Zambrano Padilla fue capturada por 2 integrantes de la Benemérita Guardia Civil. ¿Qué grados tenían estas integrantes? Y femeninas. Ahora que se quiere resaltar a las mujeres, 2 policías femeninas proceden a la captura, no solo de Laura Zambrano Padilla, sino de todo un pequeño grupo que en el Parque Olivar estaban realizando planes para Sendero Luminoso, porque Laura Zambrano Padilla, el año 84, era la dirigente de Socorro Popular del Perú. Pues bien, quiero mencionar a estas 2 policías. ¿Y por qué? Porque acá también veo a cadetes de la policía. Y estos 2 efectivos de la Policía Nacional del Perú estaban en su primer año después de terminar la escuela. Es decir, eran guardias civiles en su primer grado. Y procede a la captura de esta dirigente terrorista que cuando pasa a la DIRCOTE le descubre toda su trayectoria como terrorista de Sendero Luminoso. Y ellas, después de haber participado en su primer año de servicio como guardias civiles, fueron ascendidas por acción meritoria del Comando de la Guardia Civil a cabo. Sí merece un aplauso, ¿sí? Porque estos hechos hay que reconocerlos y darle el lugar que le corresponde. Me refiero a las ahora suboficiales superiores. Gladys Yolanda Baltuano Montenegro. Gladys Yolanda Baltuano Montenegro y Rosario Fernanda Vallejos Aliaga. Año 1984, captura de Laura Zambrano Padilla y 8 años después el GEIN la captura, ya integrando el Comité Central de Sendero Luminoso. Pues bien, quiero saludar a la Asociación de Familiares Víctimas del Terrorismo, porque el Perú se ha olvidado que por más de 20 años ha sido víctima del delito de terrorismo cometido por Sendero Luminoso
y el movimiento revolucionario Tupac Amaru. Y ahí estaba hablando del pensamiento Gonzalo. Y muchos defensores de los derechos humanos dicen, no se puede juzgar por terrorismo a quienes defienden el pensamiento Gonzalo, porque el pensamiento forma parte de las ideas. No, señores. El pensamiento Gonzalo ya no se utiliza como lo dice la Real Academia de la Lengua Española. Se está utilizando como un término político. Y les pongo un ejemplo. Cuando Alemania pierde, es derrotado en la Segunda Guerra Mundial, una parte de Alemania queda en poder de Rusia, Rusia comunista, la otra a cargo de los aliados. ¿Cómo se llamaba la parte comunista que le puso el nombre los rusos a Alemania? Se llamaba República Democrática Alemana. Entonces, ese término democrático no corresponde a lo que define la lengua española. Se usa políticamente. Igualmente, cuando habla Ismael Guzmán, dice somos marxistas, leninistas, maoístas, pensamiento Gonzalo, principalmente maoísta. Y maoísmo es chino. ¿Y cómo se llama la República China? Se llama República Popular de China. Y ese término popular, que supuestamente, según la lengua española, debería hacer que el poder esté en el pueblo, es mentira, porque se utiliza políticamente. Y ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con el pensamiento Gonzalo? Ismael Guzmán, a través de la guerra popular, quería conquistar el país a través de la violencia, para convertir al Perú en la República Popular, como en China, en la República Popular de Nueva Democracia, democracia como en Alemania. Es por eso que el pensamiento Gonzalo debe ser penado. Y esto no solamente lo puedo decir yo, también lo dijo la Organización de Partidos Políticos, porque el año 2011, a través de un organismo generado, el Movadef pretendió inscribirse como partido político. Y en la resolución 224 del año 2011 del Jurado Nacional de Elecciones, que no es un órgano policial, afirma, y está en su resolución, que no se puede inscribir al Movadef porque sigue los lineamientos del pensamiento Gonzalo del genocida Ismael Guzmán. Y eso va contra los principios democráticos que defiende nuestra Constitución. Por eso fue rechazado. Pero, ¿qué cosa es un organismo generado? Un organismo generado es un nombre que se le pone a cualquier tipo de organización. Pero a través de esta organización se busca influenciar y difundir la ideología del pensamiento Gonzalo. ¿Cómo se demuestra esto? Cuando se quiere formar en el Perú la República Popular de Nueva Democracia, vamos a tener que, con el transcurso de los años, el año 2003, a través del sistema educativo, Sendero Luminoso quiere asumir y quitarle la derrama magisterial al SUTEP, formando la Comisión Nacional de Reconstitución del SUTEP, el CONARE-SUTEP. Pasan los años y el año 2009 se forma el Movadef. Y en el Movadef se sigue las órdenes que se transmiten a través del pensamiento Gonzalo. No dejar de luchar, sino buscar nuevas oportunidades. Y fíjense ustedes, cuando menciona que el 17 de mayo de 1980, Sendero Luminoso hace su primer ataque,
Este primer ataque es contra el local electoral del distrito de Chuchi, de Ayacucho. ¿Qué cosa significa atacar las ánforas electorales? Pues simplemente demostrar que las elecciones no es compatible con el pensamiento Gonzalo. Sin embargo, ya el año 2009, el año 2011, quieren formar un partido político. Cuando es rechazado el Movadef, crean un nuevo organismo generado y se llama FUDEP, Frente de Defensa del Pueblo Peruano. Pero nuevamente incluyen dentro de su estatuto el pensamiento Gonzalo y nuevamente rechazado. Entonces, llega el año 2017 y a través del CONARE-SUTEP, CONARE, organismo generado de Sendero Luminoso, se hace una huelga magisterial y se nombra como presidente de esa huelga magisterial a José Pedro Castillo Terrones. Y José Pedro Castillo Terrones es aconsejado por los abogados de Abimael Guzmán y dice, no, el CONARE como nombre ya está cochino, hay que cambiarle el nombre. Y trata de inscribir ya no al CONARE, sino otro organismo generado, la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación del Perú. Y el Ministerio de Trabajo se lo rechaza el año 2018 y el año 2019. Pero, lastimosamente, el año 2021, el Jurado Nacional de Elecciones del Perú reconoce a José Pedro Castillo como presidente de la República. José Pedro Castillo Terrones nombra a Iber Maraví como ministro de Trabajo. Iber Maraví era uno de los secretarios que en el año 2003 fundaron el CONARE-SUTEP. Y 2 días después, 28 de julio, asume el presidente. 29 y 30, el día 30, el ministro de Trabajo, Iber Maraví, reconoce al FENETAPE, Federación Nacional de Trabajadores de la Educación del Perú, como un órgano oficial. Y el 30 también compran los padrones electorales y ya quieren formar un nuevo partido político bajo el nombre de Partido Político Popular y Magisterial. Entonces vamos a darnos cuenta que a lo largo de la historia, la captura de Abimael Guzmán, la desactivación del contingente histórico, ha sido parte del proceso de la derrota de Sendero Luminoso en el campo militar, en el campo de la lucha contra el terrorismo, pero no en el campo político. Y ahí hay que ponerle mucha atención, porque ahora ya los organismos generados no se llaman Movadef, FUDEP, etcétera, sino se llama Frente de Defensa del Pueblo, ¿no? Y cuando va la Fuerza Armada, los ahogan en el río. ¿Y a quiénes se juzgan? A los militares y no a quienes ahogaron a los soldados en los ríos. Cuando queman las comisarías, cuando pretenden tomar los aeropuertos, que internacionalmente es un hecho considerado acto de terrorismo, se juzga a la policía y a la Fuerza Armada. Cuando se asesina a un policía y se le incendia dentro del patrullero, se juzga al comando de la policía o de la Fuerza Armada. Entonces, pues, tenemos que reaccionar y tomar conciencia de lo que es nuestra realidad nacional y que nosotros somos peruanos y debemos luchar por el Perú. Y le pongo un ejemplo de esta frase, ¿por qué luchar por el Perú? Porque cuando en Venezuela no se quiere reconocer al presidente Maduro como electo, el argumento criollo dice, cuando alguien canta bingo, tiene que enseñar el cartón. Pero lo que ocurre en Venezuela no presenta ningún cartón.
Y Maduro afirma que él es el presidente de la República. Y el Perú, todos levantan la voz y dice, eso no puede ser posible en Venezuela. Pero señores, lo que pasó en Venezuela el año 2024, pasó en el Perú el año 2021. Y los peruanos, los que hemos nacido en esta patria, no dijimos nada. Unas que otras voces. Entonces eso no puede ser posible. Yo recuerdo mucho, soy exalumno del Colegio Militar Lonce Prado, y antes estaba en una gran unidad escolar, la Gran Unidad Escolar 2 de Mayo, y ahí cantamos el himno premilitar. Y el coro, la parte principal decía, antes que todo, el Perú. Por eso, en el Perú, terrorismo, nunca más. Muchas gracias. Agradecemos la ponencia del general en situación de retiro de la Policía Nacional del Perú, Marco Miyashiro Arashiro. A continuación tendremos la ponencia del coronel PNP Fernando Soto Chávez, actual jefe de la División de Investigación de Terrorismo Metropolitano, DIRCOTE de la Policía Nacional del Perú. Bienvenido. Señora Patricia Juárez, primera vicepresidenta del Congreso. Señor Teniente General, don Vicente Tiburcio Orbeso. Señor Teniente General, Marco Miyashiro. Señoras y señores asistentes a este magno evento. Primeramente, hacerle llegar el saludo de mi general, don Julio Óscar Mariño Ripa, director contra el terrorismo, que por razones propias del servicio le ha impedido asistir a este magno evento, delegándome la función para hacer la exposición de la situación actual del terrorismo después de la captura de Abimael Guzmán Reynoso. Como bien lo ha dicho nuestro general Marco Miyashiro, luego de la captura de Abimael Guzmán Reynoso, teniendo como antecedente, primeramente, el inicio de la lucha armada, el 17 de mayo de 1980, Sendero Luminoso tenía como objetivo instaurar la República Popular de Nueva Democracia del Perú. Y ese siempre ha sido su objetivo. Y a través del tiempo, ese objetivo no ha cambiado. Sendero Luminoso, para poder conseguir su objetivo, aplicó sus formas de lucha, ¿no? En base a los tres instrumentos de su revolución, como lo llama, ¿no? El partido, ejército y frente. Paso, por favor. Durante esa época en que se dio inicio a la lucha armada, hubo una etapa de violencia extrema, causando daños innumerables, pérdida de vidas humanas y mucho perjuicio en contra de nuestro país. Aplicando sus formas de lucha, ¿no? El aniquilamiento selectivo, las acciones armadas, las acciones de agitación y propaganda, los sabotajes. Aquellos que tenemos más de 50 años hemos vivido esa ola de violencia en la década de los 80, de los 90, donde uno no podía caminar tranquilo por la calle. Adelante, por favor. Entonces, hay que reconocer la brillante acción que realizaron los integrantes del GEI. Con la captura de Abimael Guzmán Reynoso, se frenaron todos sus planes y objetivos militares que tenía la organización terrorista Sendero Luminoso. Pero con la captura de Abimael Guzmán Reynoso, Abimael Guzmán Reynoso se vio obligado a dar un giro estratégico, aplicando nuevas políticas fundamentales,
nuevas política general, que eso en su momento creó ciertas contradicciones entre los integrantes de la organización terrorista Sendero Luminoso, creando o causando la fragmentación de la organización, en los cuales definimos 3 facciones. Adelante. Primero, la nueva fracción roja, que en su momento era liderada por Abimael Guzmán Reynoso y en la actualidad por la camarada Miriam. Luego tenemos la facción Proseguir, que estaba liderada por el camarada Feliciano, que en la actualidad no tiene mucha influencia, ya no se denota accionar por parte de esta facción, y la facción del militarizado Partido Comunista del Perú, cuya su accionar se focaliza en la zona del Brae. Adelante, por favor. Nos vamos a enfocar directamente o más a lo que es la nueva fracción roja. ¿Por qué? Porque esta nueva fracción roja ha sido liderada por Abimael Guzmán Reynoso. Y lo que trata el tema es resaltar un poco o resaltar la captura de este delincuente terrorista, este genocida, ¿no? Entonces, esta nueva fracción roja, dentro de su accionar, siempre contempla el trabajo secreto y el trabajo abierto. Y más adelante lo voy a detallar, que en el trabajo secreto más o menos ocupa un 95% de su accionar. Y el trabajo abierto es el 5%. El trabajo secreto está materializado en reuniones clandestinas, realización de talleres políticos, adoctrinamiento, impregnación ideológica. Y en el trabajo abierto, la infiltración de los integrantes de Sendero Luminoso en diferentes movilizaciones o acciones de protesta, de reivindicación social. Adelante, por favor. Para un poco entender cómo ha sido el desarrollo de esta nueva fracción roja, hemos hecho una línea de tiempo. ¿Ya? Después de la captura de Abimael Guzmán Reynoso, el 12 de septiembre de 1992, en el año 1993, Abimael Guzmán Reynoso decide firmar un acuerdo de paz con el gobierno de turno, en ese entonces, que tenía como finalidad evitar que se destruyera la organización, su organización, Sendero Luminoso. También plantear su trabajo o reorientar sus esfuerzos a la reconstitución de su partido. ¿Ya? Entonces, esto llevó a cabo, esto generó que se creen nuevas políticas generales, nuevas políticas fundamentales, ¿no? Dentro de las cuales podemos mencionar la solución política y amnistía general y reconciliación nacional. Adelante, por favor. Quiero resaltar este documento terrorista que se llama Plan de Construcción del Partido, que de acuerdo a los análisis que han hecho los especialistas de la DIRCOTE en análisis de documentación, este documento denominado Plan de Construcción del Partido, que data del año 2008, es como una guía de procedimientos para los elementos integrantes de esta nueva fracción roja. Dentro de ese plan de construcción del partido, hemos querido resaltar esta situación de que es necesario crear los organismos generados, como bien lo dijo nuestro general Marco Miyashiro. A través de esos organismos generados se va a lograr la segunda reconstitución del partido. Y lo advierte claramente en ese documento. Sin órganos generados, sin organismos generados, no habrá segunda reconstitución del partido. Que eso es lo que busca esta nueva fracción roja. También en este documento, el plan de construcción del partido es la partida de nacimiento del movimiento por amnistía y derechos fundamentales, que no es otra cosa que el mismo Sendero Luminoso. Y eso lo vamos a mostrar más adelante. Adelante, por favor. Como bien lo dice este documento, el plan de construcción del partido,
forjar o trabajar en pro de un movimiento pro amnistía. Y con bombos y platillos, en noviembre de 2009, se crea el Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales, Movadef. Y resalto su sexto lineamiento político, que dice solución política, amnistía general y reconciliación nacional. Quiero que tomen atención a esa política general, que es del Movadef, porque más adelante lo vamos a resaltar. Adelante, por favor. Luego de la creación del Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales del Movadef, los integrantes de este organismo acentuaron su trabajo político, su infiltración, su participación en diferentes acciones de protesta social, azuzando las contradicciones contra el gobierno. Adelante. Y mientras, por una parte, piden amnistía, reconciliación nacional, los integrantes de esta nueva fracción roja, que también es considerado el camarada Artemio en su comité regional Guayada, este delincuente terrorista, el camarada Artemio, continuaba sus acciones militares en la zona de Guayada, efectuando enfrentamientos, embocadas a las fuerzas del orden, aniquilamientos selectivos, y en sus pancartas o en sus afiches que después de los hechos criminales, de los atentados terroristas, reivindicaban con esa frase: solución política, amnistía general y reconciliación nacional. Fíjense, por una parte ellos piden reconciliación nacional y por otra siguen con las acciones violentas. Entonces eso nos lleva a pensar que Sendero Luminoso nunca ha dejado de lado su ideología violentista. El marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo. Ellos nunca han renunciado a esa ideología. Y todas las acciones que ellos hacen están orientados a la toma del poder. A la toma del poder a través de su denominada lucha armada o guerra revolucionaria. Y eso nunca ha cesado. Ellos persisten en ese objetivo. Adelante, por favor. Luego de conocer todas las acciones que estaba realizando el Movadef, la Dirección contra el Terrorismo empezó a efectuar las investigaciones correspondientes con participación del Ministerio Público y a copiar diferentes indicios y evidencias respecto al accionar del Movadef para establecer su vinculación con la organización terrorista Sendero Luminoso. Y efectivamente llegamos a copiar todos los indicios que acreditaron que Sendero Luminoso, el Movadef es el mismo Sendero Luminoso. A través de diferentes elementos de convicción que se acopiaron en el proceso investigatorio, se llegó a probar esta hipótesis. Adelante, por favor. Se llegó a ejecutar el operativo Perseo en el año 2014, el 9 y 10 de abril, logrando la captura de 28 integrantes del Movadef. De ellos quiero resaltar la presencia de 4 jóvenes universitarios en ese entonces, los cuales en la actualidad ya forman o han pasado a ser cuadros dirigentes de la organización terrorista Sendero Luminoso. Adelante. Las conclusiones a las que llegamos en el caso Perseo. Se llegó a la conclusión de que el Movadef es el mismísimo Sendero Luminoso. Tiene su propia estructura, sus propios cuadros y la modalidad, el objetivo de este Movadef es el mismo que persigue Sendero Luminoso. Pese a que Dircote ejecutó el operativo Perseo, la nueva fracción roja ha continuado o continúa con su objetivo,
persiste en su objetivo de la toma del poder a través de la guerra revolucionaria. En ese entender, en el año 2015, con bombos y platillos, crean el Frente por la Unidad y Defensa del Pueblo Peruano, el FUDEP, un organismo generado también de Sendero Luminoso, que gracias a Dios, como lo dijo nuestro general Marco Miyashiro, no fue aceptada su inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones, pero su objetivo era participar en las elecciones presidenciales del año 2016. Gracias a Dios no se materializó ese anhelo. En el primer congreso del FUDEP se nombra el Comité Ejecutivo Nacional con 25 secretarías, y en el segundo congreso, el cual es gestado por la delincuente terrorista María Elena Pacheco García, se decide conformar o nombrar a los representantes que iban a participar en el proceso electoral para el Congreso. Felizmente, como lo he dicho anteriormente, no se llegó a materializar la inscripción de esta organización política. Adelante. La DIRCOTE, al notar de que Sendero Luminoso trataba de reconstruir y recomponer sus cuadros, iniciamos con las acciones de inteligencia, llegando a tener conocimiento de diferentes actividades de tipo abierto y tipo cerrado por elementos del movimiento por la amnistía y derechos fundamentales. Iniciamos con la investigación, iniciamos la carpeta de investigación, y en el proceso investigatorio también llegamos a aplicar las técnicas especiales de investigación. Son procedimientos de tipo especial que se aplica en el proceso investigatorio. Y gracias a esas técnicas especiales de investigación llegamos a obtener muy valiosa información y llegamos a descubrir nuevamente, desenmascarar las intenciones del Movadef. Adelante, por favor. Con las diferentes acciones de inteligencia que realizaba el personal de la DIRCOTE, se llegó a establecer que los excarcelados, antiguos cuadros de Sendero Luminoso, nuevamente estaban tratando de reestructurar su organización y recomponer sus cuadros. Hemos detectado la presencia de estos excarcelados haciendo coordinaciones con diferentes otros excarcelados más, en donde también ya se convoca a jóvenes estudiantes de la Universidad de San Marcos y otros jóvenes también que fueron captados y a los cuales se les ganó para ser adeptos a esta organización terrorista. Adelante, por favor. Son más acciones de inteligencia. Pasa, por favor. Más acciones de inteligencia. Y dentro del proceso investigatorio, lo que le decía, las técnicas especiales de investigación. Una de las técnicas especiales de investigación es la del agente encubierto. En el operativo Olimpo, llegamos a infiltrar, a penetrar en la organización hasta los más altos niveles. ¿Ya? Alguno de nuestros agentes llegó a ser mando político de los destacamentos militares. Entonces, eso nos daba la facilidad de obtener información acerca de diferentes acciones de tipo militar. Teníamos acceso a la materialización de acciones de agitación y propaganda a través de pintas, la colocación de banderolas, los banderolazos que decíamos, y también llegamos a penetrar a una reunión de tipo cerrado, clandestino, donde se juramenta al nuevo Comité Ejecutivo Nacional del Movadef en junio de 2018, en el cual los que juramentaban como integrantes del nuevo Comité Ejecutivo Nacional se reafirmaban en la ideología del marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo. Evidencias que han sido debidamente corroboradas
e insertadas al proceso investigatorio para establecer la responsabilidad penal en cada uno de los implicados en este caso Olimpo. Adelante, por favor. De esta manera queda conformada el nuevo Comité Ejecutivo Nacional del Movadef. Todos ellos fueron capturados posteriormente. Adelante. También llegamos a tener acceso a los talleres políticos que realizaban los antiguos militantes de Sendero Luminoso. Me refiero a María Elena Pacheco García, donde está haciendo un taller político, captando nuevos adeptos, donde habla manifiestamente qué cosa es el Movadef y que ellos seguían por el marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo, y que el Partido Comunista es clandestino y siempre va a ser así. Entonces, con todos estos elementos de convicción, sirvieron para poder materializar ese operativo Olimpo. Adelante, por favor. Como resultado de las operaciones policiales del operativo Olimpo, se llegó a capturar a 77 integrantes del Movadef. Y lo más importante, que llegamos a desnudar o desenmascarar las intenciones del Movadef. En la actualidad se encuentra en proceso judicial los 77 intervenidos, muchos fueron internados en los establecimientos penitenciarios y algunos quedaron con detención o arresto domiciliario. Pero lo importante de esto es que llegamos a penetrar hasta los más altos niveles de la organización. Y acá quiero resaltar algo, ¿no? En una intervención posterior a la de Olimpo, en un balance del partido, que es un documento terrorista que hacen los cuadros de la organización, han llegado a establecer que el caso Olimpo es el golpe más duro a la organización después de la captura de Abimael Guzmán Reynoso y la cúpula dirigencial, justamente por el nivel de penetración o infiltración que llegamos a concretar hacia la organización terrorista. Y las pruebas son irrefutables. Todas las pruebas enmarcadas dentro del marco legal han servido para acreditar la responsabilidad penal en cada uno de los integrantes del Movadef. Adelante, por favor. Quiero que vayan tomando nota, ¿ya?, de todas las operaciones que venimos haciendo después de la captura de Abimael Guzmán Reynoso. Primero fue Perseo, luego ha sido Olimpo, y la última que hicimos el año pasado, el caso Voluntad Transformadora, donde integrantes de este organismo generado, liderado por un excarcelado, Juan Santos Romero, excarcelado de Sendero Luminoso, se dedicaba al adoctrinamiento de niños. Fíjense hasta qué niveles han llegado. Adelante, por favor. Ahí podemos ver cómo utilizan a 2 niñas para entonar un cántico senderista y terminar arengando la ideología de Sendero Luminoso. También llegamos a tener acceso a la materialización de diferentes acciones de agitación y propaganda materializadas por este organismo generado de Sendero Luminoso. Adelante. Quiero resaltar esta frase que fue durante la captura de Abimael Guzmán Reynoso, cuyo texto dice: al fin y al cabo, al hombre se le pueden quitar las cosas, menos lo que tiene acá, refiriéndose a la mente. A nadie, así lo maten. Y si uno muere, esto queda en lo demás, y eso nunca se borra. Esto nos lleva a una reflexión. Adelante, por favor. La organización terrorista Sendero Luminoso nunca ha renunciado a su objetivo de tomar el poder
a través de su denominada lucha armada o guerra popular. Hay un extracto de un texto que fueron extraídos de documentación que fueron incautadas durante el operativo Perseo y también durante el operativo Olimpo, en la cual dice, ¿no?, desarrollar el partido y que nos vamos a enfrentar a otras luchas futuras, ¿ya? Llegando a determinar fehacientemente, gracias al análisis que hace nuestro personal del Departamento de Análisis de la DIRCOTE, que esta organización terrorista lo único que está haciendo es encontrar las condiciones apropiadas para reiniciar su lucha armada. Y esto lo vemos o lo observamos, lo palpamos a través de los diferentes operativos que ha realizado la DIRCOTE. Que no, después de la captura de Abimael Guzmán Reynoso, Sendero Luminoso sigue en su intento de tomar el poder a través de la guerra revolucionaria. ¿Ya? Entonces, Sendero Luminoso nunca ha persistido de ese objetivo. Amigos, como colorario a mi presentación, todos somos peruanos, todos amamos nuestro país. Realmente, para la Dirección contra el Terrorismo, es de suma preocupación la manera como Sendero Luminoso, a través de sus organismos generados, viene trabajando o haciendo su trabajo político, trabajo de masas. Nuevamente, Sendero Luminoso ha retrocedido en el tiempo y está haciendo lo que hacía antes de iniciar la lucha armada, el 17 de mayo de 1980. Nuevamente está en su intento de adoctrinamiento, captación de masas, impregnación ideológica. Y nosotros, los peruanos, juntamente con su policía, la Dirección contra el Terrorismo, debemos apoyarnos para evitar que Sendero Luminoso avance en su intentona de reestructurar su organización y recomponer sus cuadros, porque eso sería fatal para nuestro país. Nuevamente, muchas gracias por su atención. Agradecemos la ponencia del coronel PNP Fernando Soto Chávez. Acto seguido haremos entrega de los diplomas a cargo de la primera vicepresidenta del Congreso de la República, Patricia Juárez Gallegos. La primera vicepresidencia y la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República otorgan el presente diploma por los 32 años de la captura del siglo al Teniente General en situación de retiro PNP Vicente Tiburcio Orbeso, presidente de la Asociación GEIN Histórico, en reconocimiento por su trayectoria y méritos en la lucha contra el terrorismo y defensa de la democracia en nuestro país. El siguiente diploma, la primera vicepresidencia y la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República otorgan el presente diploma por los 32 años de la captura del siglo al Teniente General en situación de retiro PNP Marco Miyashiro Arashiro, integrante de la Asociación GEIN Histórico, en reconocimiento por su trayectoria y méritos en la lucha contra el terrorismo y defensa de la democracia de nuestro país. Lima, 10 de septiembre del 2024.
Damas y caballeros, quería hacer uso de la palabra 20 segundos nada más. Veo aquí que hay cadetes de nuestro ejército peruano, Marina de Guerra de Perú, Fuerza Aérea y Policía Nacional. Yo quería comprometer aquí al señor coronel que viene en representación del director contra el terrorismo para que sus oficiales cursen un documento al director contra el terrorismo para que ustedes visiten el Museo de Criminalística de la DIRCOTE. Un museo de criminalística es el lugar donde se guardan, se recuerdan los procedimientos que utilizaban los terroristas. Y ustedes, como futuros oficiales de nuestra Fuerza Armada y Policía Nacional, deberían de conocerlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, general. Bueno, como se trata de improvisar, yo también voy a dirigirles unas palabras. Yo imagino que en la currícula de la formación de los oficiales de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional deben haber cursos como estos de terrorismo nunca más. Si no los hay, avísennos y nosotros vamos a cada una de las escuelas a que vayan nuestros héroes, los héroes que están con vida y que pueden darles a ustedes de manera directa el testimonio de lo que significó para nosotros esos años de oscuridad, esos años en donde vivíamos aterrados porque salíamos a la esquina de nuestra casa y podía reventar un coche bomba o morir uno de nuestros familiares. Eso es importante que todos lo conozcan y eso es importante que en las escuelas, yo también soy madre de oficial de Marina, soy parte de la familia militar policial y creo yo que efectivamente ahí es donde se deben de formar a los jóvenes en esta tarea para que nunca más vuelva a ocurrir lo que vivimos nosotros durante muchos años en nuestro país. Muchísimas gracias, congresista. El siguiente diploma, la primera vicepresidencia y la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República otorgan el presente diploma por los 32 años de la captura del siglo al coronel PNP Fernando Soto Chávez, jefe de la División de Investigación de Terrorismo Metropolitano DIRCOTE PNP, en reconocimiento por su trayectoria y méritos en la lucha contra el terrorismo, su perseverancia por la pacificación y defensa de la democracia en nuestro país. Lima, 10 de septiembre del 2024. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, congresista. Antes de proceder con las palabras de clausura del evento, vamos a pedir un fuerte voto de aplausos, por favor, para el general de la Policía Nacional del Perú, Julio César Becerra Cámara, conocido como Ardilla, jefe de la región policial de Cusco, integrante de la Asociación Histórico GEIN, que nos acompaña en el auditorio. Y también pedimos que se pongan de pie para un fuerte voto de aplausos a los cadetes de la Marina de Guerra, a los cadetes de la Fuerza Aérea y a los cadetes de la Policía Nacional del Perú. Por favor, pónganse de pie. Un fuerte voto de aplausos para cada uno de ellos que nos acompañan el día de hoy en la conferencia 32 años de la captura del siglo. Muchísimas gracias por su presencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su presencia el día de hoy. Vamos a agradecer también y saludar la presencia y saludar también todo el trabajo de los integrantes del programa de terrorismo Nunca Más de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. Ellos están encargados de cada uno de estos eventos que nos recuerdan la lucha de nuestro país. Fuertes aplausos para todos ellos, por favor, encargados de organizar estos eventos tan importantes.
A continuación, invitaremos para las palabras de clausura a la primera vicepresidenta del Congreso de la República, la señora congresista Patricia Juárez Gallegos. Sí, muchísimas gracias a todos por su participación el día de hoy. Hemos tenido la oportunidad de escuchar los relatos directos de quienes participaron en la captura del cabecilla Abimael Guzmán. Hemos tenido las palabras del general Miyashiro, del general Tiburcio, que nos han recordado el sacrificio y la dedicación del Grupo Especial de Inteligencia GEIN, así como el relato que enfrentó nuestra nación durante todos estos años de terrorismo. Quiero invitar al terminar esta reunión a que lo dicho acá, digamos, no se diluya en el tiempo ni en el pensamiento de cada uno de ustedes. Creo que el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla y creo que nosotros debemos de hacer todo lo necesario porque a pesar de lo doloroso que resulta para muchos recordar estos cruentos hechos que nos tocó vivir, creo que nos toca cada año, como el día de hoy, por ejemplo, recordar lo que significó la captura del realmente genocida terrorista Abimael Guzmán. Agradezco a los conferencistas por sus valiosos testimonios, a la Oficina de Participación Ciudadana, al programa Terrorismo Nunca Más y a todos ustedes por su participación y los invito a todos a seguir generando esa conciencia y ese compromiso de seguir teniendo y seguir generando y viviendo en un país libre de violencia. Saludo también a todos los miembros del GEIN que han estado acá presentes. Han sido también, creo que merecen y siempre tienen cabida en este Congreso de la República y saben que nosotros realmente los respetamos por los valiosos aportes que le dieron a nuestro país. Muchísimas gracias a todos por su presencia y de esta manera damos por concluida esta ceremonia. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a tomar la foto protocolar, por favor. Nos ponemos todos de pie. Invitamos a la mesa de honor a acompañarnos en la primera fila del auditorio. Nos juntamos hacia el centro, ocupamos el pasadizo, por favor. Nos juntamos hacia el centro. Nos juntamos un poco más hacia el centro, por favor.